Comenzamos ya en la entrevista de hoy. Bienvenidos. El jueves pasado el presidente propuso al país una consulta popular para 2017 sobre los paraísos fiscales. La preocupación del gobierno tiene que ver con el dinero que sale a paraísos fiscales en lugar de ser invertido en el país. Para muchos, un argumento más político, moral y ético que ilegal. Analizamos las propuestas del pacto ético ahora. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señora vicepresidenta, buenos días y bienvenida. Creo que la pregunta inicial está formulada. Para muchos, la propuesta del pacto ético formulada por el presidente de la República y por el gobierno nacional responde más a un tema moral, a un tema ético, a un tema político incluso, que a un tema ilegal e ilícito. Buenos días. Marcela, buenos días. Un gusto estar con ustedes en este lunes, amigas y amigos. Bueno, esta es una propuesta que, en verdad, si es que seguíamos de cerca lo relacionado con los papeles de Panamá, vendría a ser una consecuencia de la indignación que todos sentimos cuando se hizo público los papeles de Panamá. Pero esa es apenas una parte muy, muy pequeña frente a los grandes paraísos fiscales que están, por ejemplo, en Europa, ¿no? Lo de Suiza, lo de Luxemburgo, las islas, hablando ya de otros lugares, pues las Islas Vírgenes, las Islas Caimán. Allí es en donde se concentra esa gran parte del dinero que se fuga de las economías más débiles para engordar paraísos fiscales, para engordar estos que son túneles oscuros en donde muy difícilmente podemos llegar a verificar cuáles son los dineros que provienen inclusive de actividades ilícitas, Marcela. Entonces, sobre esto, ¿qué reflexión vamos a tener como país? Vamos a seguir diciendo, bueno, son legales, tal vez no tienen la misma legitimidad, pero son legales. Hasta allí llega nuestra indignación, hasta allí llega nuestro mismo discurso. Allí diferentes organizaciones que en el mundo trabajan para combatir la desigualdad, para combatir la pobreza, han hecho exigencias a los países para que tomemos algunas definiciones, algunas determinaciones en lo relacionado con lo que se denomina paraísos fiscales o regímenes tributarios preferentes. Es decir, que Ecuador no estaría solo en esta propuesta. Bueno, el Ecuador está asumiendo la propuesta desde hace tiempo, Marcela, en todos los años de la Revolución Ciudadana, desde Montecristi mismo, la Ley para la Equidad Tributaria estableció allí con una lupa el perseguir aquello que eran los intentos de evadir o de eludir el pago de los impuestos, ¿no? Y ya poco a poco y en estos últimos meses hemos visto cómo, inclusive a nivel de Naciones Unidas, los diferentes mandatarios, pero en eso es un orgullo saber que es nuestro, el presidente Rafael Correa, pues hace un llamado a que en todo el mundo no se deje impune esta que es una práctica que no solamente daña a los estados, sino que daña, les quita el futuro, sobre todo a las personas empobrecidas por los evasores de impuestos, por aquellos que le hacen una trampa al Estado. Vicepresidenta, pero hay aquí que aclarar precisamente aquello, es decir, podría ser ilegal porque este dinero podría ser mal habido o podría servir de una cortina para muchos actos ilícitos, pero el propio director del Servicio de Rentas Internas, el propio procurador han dicho que el hecho de tener dinero en paraísos fiscales no es necesariamente un acto de ilegalidad. Y en este sentido también entra lo subjetivo. Por eso le preguntaba y le decía que en el análisis también se ha concebido el hecho de que esta es más una propuesta política que supuestamente tendría un fin persecutorio que una propuesta ilegal, ¿no? Sí, precisamente por eso es que el presidente hace esta que inicialmente es una consulta a la Corte Constitucional, luego se continuará con el trámite dependiendo del dictamen de la Corte Constitucional. Pero Marcela, efectivamente no es ilegal, por eso mismo no se puede sancionar. La información que se llega a tener es mínima, lo que tenemos de los papeles de Panamá, me ratifico, es apenas un porcentaje minúsculo frente a toda la información que muy difícilmente podrá obtenerse, ¿no? Porque hemos escuchado, por ejemplo, lo que dice el ministro Patricio Rivera relacionado con los paraísos fiscales. Hay lugares en el mundo en donde el testaferrismo es legal.
¿sí? Y lo ilegal más bien es la denuncia contra el testaferro. Entonces, a ese tipo de legislación nos llevan también los paraísos fiscales. Por eso es importante no concentrarnos únicamente en los nombres de aquellos que pueden tener una empresa offshore o haber constituido un fideicomiso, una fundación o haber llevado sus recursos a paraísos fiscales. Las consecuencias de los paraísos fiscales golpean directamente en más pobreza, en más inequidad, en más hambre. ¿Sí? Hay estudios de Oxfam e Intermon, por ejemplo, que dice que si es que lo que está oculto en paraísos fiscales se transparentaría y a partir de eso se pagara sobre esos recursos el impuesto a la renta que corresponde, más de 30 millones de personas saldrían de la pobreza. Podríamos eliminar la desnutrición infantil de más de 50 millones de niños. Pero claro, esto sí es que es un combate que se lo hace realmente entre todos. Ecuador, un punto en el desierto, evidentemente no va a conseguir absolutamente nada de aquello que sea sustancialmente importante para el aporte en su economía. Sin embargo, desde el otro lado se dice que atenta, por ejemplo, derechos a la intimidad, derecho a la libre empresa, derecho incluso a personas como, por ejemplo, personas candidatos a la presidencia de la República que se verían quizá imposibilitados de ser candidatos precisamente por esta propuesta de consulta popular. Sobre si significa o no una limitación, una restricción de los derechos de participación política, pues allí la Corte Constitucional hará la valoración. Yo, mi criterio, muy independientemente de cuál sea el de la Corte, pues establecer una disposición a través de la cual para ser funcionario público, pues no sea permitido para los funcionarios públicos el tener empresas en paraísos fiscales o cualquier tipo de simulación en paraísos fiscales. Yo creo que es correcto, Marcela, porque creo que los estados tienen que asumir estas que son unas medidas de protección. Si es que quiero entrar en la carrera política, lo menos que puedo es dar el ejemplo de que creo en mi país, de que el dinero que he logrado tener o lo que como empresaria he podido tener, lo he invertido en el país. Creo que eso inclusive me permite tener el discurso para pedir que los recursos o que la inversión extranjera pueda sentarse, instalarse en el Ecuador. Pero entonces luego, esto es quizá contra varios candidatos precisamente a la presidencia. Se ha dicho que es direccionado y se ha hablado de nombres, ¿no? Pero los candidatos van a seguir siendo los mismos del momento en que en la papeleta electoral los ecuatorianos podamos elegir, podamos votar por uno de ellos. Posteriormente, en caso de que la consulta prospere, en caso de que la consulta gane, si es que se presenta con las papeletas para presidencia de la República y para legisladores, posterior a eso, pues será que tengan que deshacerse de estos paraísos fiscales o establecerlos o hacer que los dineros, aquellos que se fugaron a engordar paraísos fiscales, retornen a donde fueron trabajados, a donde fueron producidos, y esto es en el Ecuador. Es verdad que la sola voluntad o la decisión del Ecuador no basta para lograr que aquello que diferentes organizaciones reclaman y exigen sea posible. Pero de cualquier manera sí ganamos en el Ecuador, por supuesto que ganamos cuando le quitamos tanta fuerza a los paraísos fiscales. Eso ocasiona una competencia desleal para las pequeñas empresas que no están en las mismas condiciones de opacar, de quitarle claridad a sus impuestos, a lo que tienen que declarar como impuestos. Es imposible que ellas puedan competir de manera leal con aquellos que más fácilmente por la inmensidad, por su tamaño más grande, pues pueden fugarse a paraísos fiscales y pueden evitar la tributación. Y de otro lado, la sola dimisión, decir, bueno, que se retiren aquellos que tienen paraísos fiscales, esa no es sino solamente una solución parcial, porque entonces vendrán otros que también tienen ese tipo de prácticas. Los paraísos fiscales, inclusive desde el punto de vista económico, no son convenientes sino solamente para aquellos que evaden impuestos. No son convenientes sino solamente para ellos que en los paraísos fiscales depositan aquellos dineros, muchísimos de ellos mal habidos. Y bueno, luego de esto, en caso de ganar el sí en 2017, vendrán reformas que deberán ser efectuadas por una nueva asamblea, probablemente sin la mayoría oficialista. Ojalá tengamos
yo digo, la misma coherencia, la misma consecuencia para saber que los resultados de las consultas populares, los resultados de las elecciones son de obligatorio cumplimiento también para los legisladores. Y en ese sentido, pues, lo que se quedaría pendiente de aprobarse la consulta sería una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y también las que sean pertinentes para el Código de la Democracia. Dos puntos finales que tienen que ver con aquellas personas que ya se han manifestado en contra de esta propuesta del gobierno. Han dicho que es una cortina de humo para tapar a aquellos funcionarios del propio gobierno que tienen dinero en paraísos fiscales y que sería el gran pretexto para que el presidente pueda hacer campaña en 2017. La propuesta, por eso, Marcela, va más allá de los nombres, por eso establece una prohibición de ser funcionario público a quien tenga algún tipo de empresa en los paraísos fiscales, y eso va más allá de los nombres. Aquello de que Rafael Correa puede volver a ser candidato o puede llevar al frente la campaña, me parece que es ya parte de la pesadilla que tiene la oposición de buscar de cualquier manera sacar el nombre, la figura, la referencia de Rafael Correa como el transformador del país, como estos 10 años pues de transformación del Ecuador. Entonces, me parece que tienen un poco más un síndrome de la negación, negarse a que los paraísos fiscales entren al debate, a que sepamos como ecuatorianos cuáles son las consecuencias de esos que, siendo paraísos para unos, constituyen infiernos para otras personas, sobre todo para las más débiles, para las empobrecidas. Sin duda, este será tema de la campaña electoral también. Sí, ojalá, importante. Bueno, muchísimas gracias por su análisis y su presencia en este espacio. Son las 7:14, nos vamos a una pausa.